el club, por la Cámara de Madrid y la Fundación Numa, con el compromiso de fortalecer y impulsar a todas las empresas, especialmente a las empresas familiares. Mi nombre es Javi Pollal, soy director de Marketing y Desarrollo Comercial de la Cámara de Comercio y os quiero dar las gracias por estar una vez más, acompañarnos una vez más en este evento que tiene por título ¿Es posible una sucesión no revolucionaria ni dramática? Hoy tenemos a tres grandes invitadas que en breve os presentaremos, pero antes de nada quiero pues indicaros unas pequeñas pautas de funcionamiento para que sea más fácil la dinámica del evento. El webinar va a ser grabado, por lo que os rogamos que no activéis las cámaras para garantizar privacidad, etc. También vamos a silenciar los micrófonos para no tener ruidos molestos de fondo y que no sea incómodo el desarrollo del evento. Os invitamos a hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Tenemos un canal que podéis utilizar para formular todas esas preguntas. Y al final de la mesa redonda haremos una pequeña encuesta que os pedimos, por favor, que respondáis, que nos ayudará mucho pues, a desarrollar nuevos eventos, a evolucionar y mejorar en nuestra actividad. Para aquellos que no sois socios del Club Cámara, pues os invito a que os hagáis socios. Mañana tenemos, de hecho, un evento de networking en donde tratamos de poner a todas las empresas en contacto y de estos hacemos muchos a lo largo del año. Os invitamos a que nos conozcáis un poquito más y participéis, como en este foro, pues de las acciones del Club Cámara. Sin más, voy a ceder la palabra a José Ramón, que es el presidente de la Fundación Numa, presidente honorífico de este foro, impulsor y coordinador de sus actividades, empresario familiar de una familia empresaria de cuarta generación que ha dirigido durante más de 30 años el grupo familiar y que lleva desde 2007 pues, al frente de Fundación Numa pues, liderando un equipo de investigación para ayudar a las empresas para impulsar la actividad de ese tejido empresarial que hace más del 90% de las empresas españolas. Y poco más, José Ramón. Te cedo la palabra para que puedas tú hacer la introducción y presentar a las invitadas. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ya estamos. Bueno, yo sinceramente, la verdad es que creo que hay que recordar una y mil veces que las empresas familiares son el soporte de la economía, del empleo y también, y por qué no, del equilibrio fiscal de todos los países. Esto, además, está avalado por científicos, profesionales, incluso académicos y la sociedad en general. Y también sabemos que las empresas familiares son las más duraderas, las más rentables y, sobre todo, y más importante, las más comprometidas con el empleo, sobre todo y especialmente en las crisis. Porque obviamente la empresa familiar tiene una estrategia a largo plazo y, por tanto, considera que las personas que contribuyen a la continuidad y el crecimiento de la empresa son vitales. Y, por tanto, están siempre dispuestas a sacrificar parte del beneficio para mantener el talento dentro de la empresa. Bien, ¿por qué el foro? Pues porque la Cámara de Comercio y su dirección, y especialmente su presidente, Ángel Asensio, que es como yo, empresario familiar, pues compartimos esta visión. Y por ello, pues, surgió la idea de crear el foro de la empresa familiar dentro del Club Cámara como un lugar de encuentro privilegiado para todos los componentes de la empresa. Esta es una cualidad importante porque hay que superar determinadas desconfianzas y que podamos compartir experiencias y, por qué no, impulsar los negocios entre nosotros, entre los miembros del Club Cámara y del foro de empresa familiar, pues estando presentes pues las familias, sus directivos, otros accionistas de las empresas familiares, proveedores de bienes y servicios, asesores, en fin. Es en realidad un foro privilegiado, como digo. Bien, querría dar las gracias, por supuesto, a Ángel Asensio y también, ¿por qué no?, a Miguel Garrido, porque creo que en Madrid las empresas familiares y las familias empresarias
somos muy afortunados porque existe un gran número de asociaciones que apoyan la empresa familiar de forma relevante y por tanto, pues bueno, eso es lo primero que hay que dar las gracias. También al equipo de la Fundación Numa y al equipo de la Cámara por el excelente trabajo que hacen y lo bien que se coordinan y colaboran para desarrollar todo tipo de actividades. Y tengo que darle las gracias a mi mujer porque es que mi mujer es mi jefa. Así que es la presidenta del Consejo de Familia y de ella depende la Fundación Numa. Bueno, y ahora voy a actuar de telonero de estas excelentes expertas y quiero agradecerles a ellas precisamente una doble generosidad. Primero, que nos regalen con su tiempo y segundo, que compartan con nosotros pues, sus experiencias y conocimientos. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que mira, para toda familia empresaria, no es el éxito no es ganar dinero. Para nosotros eso, bueno, por supuesto que hay que ganarlo porque si no la empresa no puede continuar. Pero lo más importante es transmitir el legado. ¿Qué es el legado? Para el equipo de la Fundación Numa, el legado es todo lo que una familia desea conservar para transmitirlo a la siguiente generación. Por tanto, son los signos de identidad, su capital emocional, su capital espiritual, pero también su patrimonio financiero y sus negocios. Y todo esto obviamente pues está sometido a esta dinámica que veis en la imagen. Como veis abajo en el eje horizontal he señalado que con el tiempo se van añadiendo generaciones y por tanto la familia, como veis ahí, pasa de ser una pareja a convertirse en un sistema de interrelaciones donde la calidad de las mismas va a condicionar el futuro y el destino del negocio y de las relaciones familiares. Por tanto, con el tiempo lo que hay que desarrollar es un marco de cooperación lo antes posible para la Fundación Numa. Hay que desarrollarlo durante la primera generación para que de alguna forma se creen las condiciones y los hábitos de colaboración entre los miembros de la familia. Y la empresa pues empieza como todas, empieza la primera con un carácter local, pero luego, si tiene éxito, pues inmediatamente se convierte en un negocio diversificado que se suman pues, actividades familiares comunes e individuales. Pero en cualquier caso, es otro problema importante. Hay que ir creando las estructuras y las organizaciones y los equipos profesionales para que sean capaces de gestionar estos cambios y nuestro patrimonio y nuestros negocios en cualquier situación. Y para que esto termine de añadir, digamos, las especies, la sal y la pimienta en una palabra, pues es que todo esto lo desarrollamos en un entorno global, competitivo, que siempre es cambiante e impredecible. Baste con ver por las dos últimas crisis. Y sabemos la importancia que tienen para las familias y para los negocios pues estos condicionamientos exteriores. Bien, al final, primera conclusión importante, pues mira, que la realidad de una familia empresaria es compleja y, como digo, por las dinámicas de la familia, el negocio y del entorno, pues está en continuo cambio. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que la conservación y transmisión del legado familiar en todas sus dimensiones supone múltiples y diferentes retos. Bien, ahora, para poner en contexto la mesa, vamos a ver qué retos supone esta continuidad. Bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que hay múltiples y diferentes. Aquí el equipo de la Fundación lo que ha propuesto pues es una clasificación en 5 grandes bloques. El primero que veis aquí a la derecha es la cohesión y la cooperación multigeneracional que debe mantenerse porque al ir entrando nuevas familias con nuevos signos de identidad y más jóvenes, etcétera, pues esta convivencia multigeneracional pues hay que adaptarla y hay que gestionarla. La segunda parte es que el desarrollo del capital humano familiar y de las organizaciones empresariales es vital continuar desarrollándolo, o sea, la formación continua y la formación específica de las nuevas generaciones es clave, porque son las impulsoras del negocio, de los negocios y por tanto son los que generan patrimonio, riqueza en una palabra. Pero claro, ese patrimonio y esa riqueza debemos tener en cuenta que si no es necesario y digamos no está involucrado en las actividades empresariales,
pues tiene que tener un tratamiento especial, desarrollando una estrategia, etcétera, etcétera. Ahora me quiero centrar en los dos puntos de la izquierda, perdón. El primero es las actividades empresariales. La continuidad de las actividades empresariales y su crecimiento básicamente pues tiene estos elementos. Lo primero es que hay que desarrollar y transmitir el conocimiento y sobre todo las habilidades de generar riqueza de la familia y la organización a las siguientes generaciones. Esto es clave. Y un punto relevante es la sucesión, pero la sucesión es una herramienta. Cuidado porque en muchas ocasiones se confunde la situación. Lo importante y el verdadero objetivo es el crecimiento y continuidad del negocio, de las actividades empresariales para seguir generando riqueza. La sucesión es la herramienta que nos permite mantener una dirección y un equipo profesional competente y comprometido. Por tanto, la sucesión no es solamente del CEO, sea de la familia o no, sino que necesariamente se tiene que ir renovando porque por razones de ley natural es necesario. Y cuando las familias empresarias hablamos de largo plazo, estamos hablando de generaciones. Por tanto, estamos mirando a 30 años o 40 años. Bien, por supuesto que es vital para una empresa familiar la captación y la gestión del talento, tanto de las nuevas generaciones de la familia como de profesionales del exterior. Estos profesionales formarán unos equipos que sean capaces de establecer estrategias para asegurar la rentabilidad y la continuidad pues, a través de generaciones. Este elemento, repito, es primordial, pero es una herramienta. El segundo tema es la sucesión, el relevo patrimonial y la transmisión de la propiedad, digamos, de las empresas. Bien, tengamos en cuenta una cosa, esto es lo que habitualmente llamamos la testamentaría, aunque también se puede realizar con la mano caliente, como dicen los alemanes, o sea, por donación en vida. Pero en cualquiera de los casos, los objetivos de un relevo patrimonial, el primero de todo es la estabilidad corporativa y el mantenimiento del control de las empresas de la familia. Dos, el evitar las controversias y si llegaran, pues solucionar los conflictos. Aquí, pues nosotros en la Fundación Numa somos partidarios de la mediación prejudicial y si no, pues porque ya cuando entramos en el perímetro judicial, las consecuencias para la cohesión de la familia son muy, muy fuertes, pueden ser dramáticas. La optimización fiscal y el soporte a los mayores, pues bueno, la optimización fiscal siempre dentro de la ley. Con el fisco, con la fiscalidad no se debe jugar. No es una fuente de beneficios, sino que puede ser una fuente de problemas. Y el soporte a los mayores creo que es de obligado cumplimiento para las nuevas generaciones. Bien. ¿Esto qué significa? Pues el mensaje que quiero daros sobre todo por parte como portavoz del equipo de la Fundación Numa es que tanto la sucesión como el relevo patrimonial son importantísimos, pero no son los únicos. Y si queréis construir un plan de continuidad que tenga éxito, tenéis que dar respuesta a este conjunto de retos que afortunadamente se van presentando a lo largo de 20, 30 o 40 años, pero hay que estar muy atentos. Mi familia, por ejemplo, es un ejemplo de que nosotros creímos que la sucesión y el relevo patrimonial pues garantizaba todo. Y en el año 1990 entramos en crisis que terminó con la separación de las actividades empresariales para tener la posibilidad de seguir siendo familia. Ahora, directamente, ¿por qué hemos propuesto este evento? Primero, porque nos gustaría preguntarnos por qué la sucesión y el relevo patrimonial se perciben por parte de todos los componentes de la empresa y por la sociedad en general como un problema. Y habría que preguntarse qué subyace. Conflictos, agravios, intereses, emociones negativas, intereses personales, egos, pero también por qué hay incertidumbre, sentimiento de amenaza en la familia, la organización y stakeholders, porque se percibe quizás por un cambio radical no siempre es necesario por el hecho de cambiar al miembro de la familia que esté al frente de la empresa. Bien, y la gran pregunta que tengo que dejarles también a las ponentes de la mesa redonda es cómo modular en las reacciones y sentimientos negativos para construir la continuidad del legado y del proyecto familiar. Y ahora, pues Ricardo, ya os doy la palabra, yo dejo
dejo de compartir. Muy bien, pues comenzamos esta mesa y en primer lugar buenos días a todos y para hablar de los retos que implica la sucesión generacional en la empresa familiar, pues tenemos la suerte de tener con nosotros y contar con la generosidad y la experiencia de 3 mujeres, las 3 empresarias, 2 de ellas miembros de familia empresarias de larga trayectoria y María Jesús, que es una mediadora familiar, pero también empresaria. Bueno, las presento y así ya nos vamos viendo. Irina Costafreda es empresaria y miembro de una familia empresaria de reconocida trayectoria. Desarrolló gran parte de su carrera profesional en el negocio familiar de Panrico, hasta que la familia pasó a nuevas etapas empresariales en 2007 a través del holding patrimonial familiar, donde mantiene una participación activa. En 2013 funda Obvio, una de las primeras cadenas de comida ecológica y saludable en España, y creo que tiene algunos otros proyectos. Buenos días, Irina, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Presento a las 3 y ya entramos en materia. Ana Muga es miembro de la 3ª generación de la familia fundadora de Bodegas Muga, es miembro del Consejo de Familia de su familia, se ocupa de la expansión de la bodega en el mundo digital como embajadora de la marca y es responsable de nuevas tecnologías. Buenos días, Ana. Buenos días, gracias. Y por último, María Jesús Fernández, que como os decía, pues es mediadora familiar, civil y mercantil, mediadora prejudicial, con formación jurídica y psicosocial, fundadora y presidente del Instituto Internacional Promediación, Centro de Gestión de Conflictos y Escuela Profesional, donde también ejerce una labor formativa, vocal y miembro del Pleno del Centro Español de Mediación CEM, de la Cámara de Comercio de España y miembro del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación. Buenos días, María Jesús. Buenos días. Bueno, pues encantada de estar aquí. No es casualidad que tengamos 3 mujeres en esta mesa, porque nosotros pensamos, y en esa idea que José Ramón ha expuesto muy bien, de las distintas dimensiones del legado, que hay muchas de las dimensiones que realmente quienes tienen la mayor facilidad para transmitirlas son precisamente las mujeres. Yo siempre me he preguntado, y me ha parecido una cosa como increíble, que resulte que siendo la familia quien más la transmiten las mujeres, sin embargo, su apellido se queda, desaparece, ¿no? Y es el de los hombres. Pero bueno, estas son cosas que proceden de hace miles de años, supongo. Vamos a entrar en nuestras preguntas. Entonces, yo creo que para empezar, os quería preguntar, vamos a distinguir entre la sucesión en la dirección de los negocios y la sucesión en el patrimonio, ¿no? Y yo quería empezar por preguntaros a las 3, ¿cómo habéis vivido este proceso de sucesión o cómo lo estáis viviendo? Y si en ese proceso, ¿cómo lo habéis percibido? ¿Qué ha pasado en vuestra familia? ¿La familia ha salido reforzada del proceso? ¿Ha salido con problemas? ¿Ha habido controversias graves o se han producido de forma suave? Empezamos con Irina, si eres tan amable. Perfecto. Bueno, para un poco como conclusión, iniciando por la conclusión, yo creo que la sucesión en la dirección del negocio familiar sí que creo que refuerza o fortalece a la familia. No quiere decir eso que sea fácil, ¿no? Evidentemente, cuando hay un cambio en la dirección del negocio, pues hay un cambio de forma de hacer, de persona, de características de la persona que lidera ese proyecto. Lo que ocurre es que creo que también obliga ese momento a que todo el mundo esté participando más, esté más atento. Hay un cambio, ¿no? Cualquier cambio requiere que todos estemos más participativos, más atentos. Y en nuestro caso, por ejemplo, pues ha sido tal vez más fácil, ¿no? Porque no ha sido un cambio drástico. Mi hermano, que está al frente del negocio familiar, pues ha tenido la suerte, hemos tenido todos la suerte de que mi padre sigue muy presente y ha podido hacer ese acompañamiento, ¿no? Que muchas veces otras familias pues no tienen esa suerte porque el cambio es más drástico por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces nos ha permitido pues trabajar más ese proceso de cambio, ¿no? En la dirección.
y aunque evidentemente pues surgen pues preocupaciones, surgen inquietudes de cómo va a ser el futuro, ¿no? Porque cada uno pues tiene una forma de hacer diferente. Pero en mi experiencia eso nos ha permitido trabajarlo, ese cambio, y no ha sido traumático ni mucho menos, ¿no? Que sé que en algunas familias pues puede haber sido más complicado. Pero creo que el haber sido progresivo y tener este acompañamiento del fundador pues ayuda mucho en este caso. Muy bien, muchas gracias, Irina. Y Ana, ¿vosotros cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo has vivido tú personalmente? Bueno, en nuestro caso, la verdad es que ya llevamos unos años con un protocolo desde el año 2004, un protocolo familiar, pues eso que ha sido de una forma muy natural, porque, bueno, por un tema de una enfermedad larga de mi padre, pues que era segunda generación, se decidió hacer ya el protocolo, y en ese momento sí que es verdad que no estábamos, los miembros de la tercera generación no estamos todavía todos integrados, pero fue de la forma más natural posible y sinceramente creo que bueno, ahora sí que estamos haciendo retoques a ese protocolo, porque claro, desde el año 2004 hasta ahora sí que ha habido cambios, pero cambios positivos, quiere decir que somos más miembros, estamos dentro de la empresa, porque ya la cuarta generación ya van siendo un número importante y hay que ir viendo la sucesión, cómo se va a desarrollar, y en eso estamos ahora mismo, actualizando un poquito el protocolo y bueno, la verdad es que siempre demostrando pues eso, que es importante nuestro capital humano, por supuesto, pero también el estar pues eso, con una buena comunicación interna y contando a todos pues lo que va sucediendo en el día a día. Bueno, y antes de pasar a María Jesús, yo quería volver a preguntaros a vosotras dos sobre la transmisión de la propiedad, la transmisión de las acciones. Evidentemente, una cosa es quién está al frente del negocio, ya puede ser algún problema elegirle, pero que con esa cooperación, como lo habéis comentado, pues seguramente es todo mucho más fácil. Pero claro, la parte de la transmisión de la propiedad, eso afecta absolutamente a todos los miembros de la familia. Todos los miembros de la familia heredan, todos los miembros de la familia entran y eso pues puede dar lugar a algunas dificultades. ¿Cómo se ha producido en vuestro caso, si es que ya se ha producido, porque sois segunda y tercera generación? ¿Cómo se ha hecho? ¿Se ha hecho en vida, vía testamento? ¿Ha habido controversias graves? Esto que decía José Ramón, de la mano fría, de la mano caliente. ¿Tenéis algún punto de vista de qué os parece mejor de lo que habéis visto o habéis vivido? Ya que estás en pantalla, Ana, seguimos contigo. Bueno, en nuestro caso, a ver, en vida todavía no hemos hecho nada. Sí que es verdad que, bueno, de la segunda generación actualmente nosotros somos ya dos ramas, porque mi tía no tiene descendencia, con lo cual realmente el tema accionarial se tiene en cuenta a nivel de las dos ramas, ¿no? Y a día de hoy la verdad es que no, o sea, lo que hacemos es una política fuerte de patrimonio financiero a nivel de reinversión, en material, en viñas. Y esa es nuestra política realmente, o sea, reinvertir en las necesidades o las oportunidades que tengamos. Entonces, realmente a nivel accionarial lo que hacemos es eso, o sea, es equitativo a nivel de las dos ramas que somos 7, pero vamos, somos 3 y 4 y de momento así es como estamos funcionando. O sea, por ramas estáis. Sí, estamos por ramas. Muy bien. Y Irina, ¿y vosotros cómo lo tenéis montado? ¿O cómo lo estáis haciendo? Bueno, nosotros, nuevamente, al estar mi padre en vida y con realmente pues muy activo todavía en todo lo que es el área de negocio y el área de transmisión familiar, nosotros hemos vivido el camino intermedio, ¿no? Que yo creo que es muy bueno. También es cierto que nosotros trabajamos con nuestra única rama familiar, a diferencia de Ana, o sea, claro, es mi padre, mi madre y mis hermanos directos, ¿no? Entonces, pero sí que mi padre ha hecho una transmisión híbrida, que es en vida ha transmitido parte accionarial a sus hijos y en principio por vía testamentaria, ¿no? Porque esto siempre es una última voluntad, ¿no? Como es el testamento, pues transmite el resto de participaciones, ¿no? Pero me gusta mucho este modelo porque creo que te permite como 3 fases de accionariado, ¿no? De transmisión, porque primero eres un accionista que bueno, vas tomando conciencia, pero eres tal vez más joven o tienes menos involucración. Luego pasas ya a lo mejor a estar más activo a nivel de consejo
Y luego, pues ya eres un accionista propietario, ¿no? Ya eres más, bueno, cuando ya la sucesión se produce del todo o ya tienes, pues ya tiene una edad el padre que lo hace en vida, depende de cada familia. Pero creo que es bueno porque te permite tanto emocionalmente como técnica y profesionalmente ir haciendo ese paso a decir, bueno, soy el hijo de un accionista empresario, pues voy teniendo mi participación, ¿no? Creo que eso es muy bueno. No hay que hacerlo tampoco demasiado pronto, creo que hay que hacerlo siempre cuando ya, pues cuando ya los hijos tienen una edad que pueden realmente ir asumiendo esos roles o esas funciones y tomando conciencia de lo que implica ser un accionista, ¿no? A ver, ya estoy. Es que alguien me había silenciado. Bueno, y ahora ya le voy a preguntar a María Jesús, que ha participado en muchos procesos de sucesión al frente de negocios como asesora y como mediadora. Seguramente nos puede contar, porque yo creo que tenemos dos de nuestras ponentes son familias ejemplares. Vamos a ver qué pasa en otras familias. María Jesús, ¿cómo lo has vivido? Y me gustaría que distinguiéramos esos dos aspectos, el de la sucesión al frente de los negocios y el de la sucesión accionarial en el que a lo mejor no has participado tanto, ¿no? Bien, pues yo tengo que decir que efectivamente, como tú bien has dicho, quienes vienen digamos, a mediación o nos piden una consultoría, bueno, hay dos tipos de empresas familiares, ¿no? Unas son, digamos, por prevenir y por tratar de planificar. Ya llega un momento en que el fundador de la empresa ve que es el momento, que hay conflictos latentes y que tiene que empezar a tomar decisiones para el futuro y entonces prefieren hacerlo por una vía consensuada, como es la mediación, pero también vienen otro tipo de empresas, digamos, que ya les ha estallado, ¿no? el conflicto, bien porque el fundador o fundadores pues ya han fallecido, o bien porque se están retirando y ya hay un líder previsto, un sucesor previsto, que en muchas ocasiones no es legitimado por los demás miembros de la familia. Aquí es, digamos, donde más surgen los conflictos y donde más, pues bueno, necesitamos trabajar con ellos en esa legitimación, ¿no? En cuanto a, bueno, cómo se suele hacer la sucesión en las familias que vienen a nosotros, ¿no? Bueno, vemos, por ejemplo, puedo hablar de una falta de previsión respecto a qué mecanismos, ¿no? de delegación de la propiedad van a existir en un momento determinado. También en cuanto a los mecanismos de la elección de un sucesor, ¿no? ¿Cómo se va a realizar? Hay una gran dependencia hacia el fundador. Entonces, cuando esta persona desaparece o da un paso atrás, pues muchas veces, digamos que se encuentra la empresa como que no saben el resto de la familia por dónde tirar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y también nos encontramos con empresas que otro digamos, obstáculo añadido es que tienen un bajo grado de formalización del negocio. Nos vienen todas como empresas familiares, pero realmente no funcionan como tales empresas familiares. Sí que es verdad que hay unos patrones que son, digamos, comunes a todas ellas, en cuanto a esa figura de autoridad indiscutida absolutamente de la persona fundadora, que en el 90% de los casos es el padre, es el varón, ¿no? Un absoluto respeto de todos los hijos también hacia esa figura, y todo eso es muy idílico, pero en el momento ya de esta sucesión de la que estamos hablando, digamos que es como si se moviera todo y se encuentran un poco descolocados, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros nos encontramos cuando hacemos mediación en estas empresas. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar un poco más. Y me dirijo a Irina y quería preguntar, y le voy a preguntar lo mismo a Ana, ¿no? ¿Qué riesgos y oportunidades habéis percibido en vuestras familias en el proceso de sucesión y relevo? Teniendo en cuenta que son momentos muy especiales en los que surgen cosas y como alguna de vosotras nos comentaba, dice, me di cuenta de cosas de mi hermano que jamás pensaba que pensaba o que sentían. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué reacciones o sentimientos habéis identificado entre los que han participado en los procesos? Y entendiendo también que en una empresa familiar las cosas no acaban solo en la familia, sino que
los directivos, los proveedores de siempre, algunos clientes, pues son también casi de la familia, ¿no? ¿Qué habéis visto, qué habéis notado o qué habéis detectado que nos puede servir a todos como experiencia? Irina, ¿te parece empezar? Perfecto, sí, sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, un poco lo que comentaba antes, que al final una sucesión, tanto en dirección como en transmisión de acciones, es un gran cambio, ¿no? Es un gran cambio para todos, porque te puedes encontrar, pues si ha fallecido el fundador y ha sido repentino, pues con un problema o con una situación emocional difícil, hay un cambio de roles familiar, incluso un cambio económico, profesional, dependiendo del rol en que estés. Y claro, no todos los miembros de una familia, por mucho que sean familia, pues cada uno de estos aspectos lo vive igual, ¿no? Unos pues son más emocionales, otros son más fríos, otros pues tienen ya muy estructurado pues cómo será el día de mañana. Entonces, trabajar todo no es fácil y requiere tiempo. Requiere tiempo porque hay que hablar mucho, creo que hay que escuchar mucho más que hablar, pero hay que dedicar tiempo porque hay el riesgo de que alguien se sienta pues menospreciado o de que pues tal vez en familias grandes donde algunos pues tienen un rol y otro momento de cambio es cuando sienten la oportunidad de poder expresar pues sus inquietudes, preocupaciones. Entonces hay que y todas estas charlas que tienes que tener pues te permiten conocer desde otro ángulo a tus hermanos o a tus primos o con quien tengas que hacer esta transición, ¿no? Entonces, respecto a lo que tú hablabas de los demás, ¿no? De todos los directivos, proveedores en una empresa, claro, cuando un fundador es muy mayor o cuando ha habido una sucesión o un cambio en la dirección, todo el mundo está un poco alerta, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ser el que va a tomar las riendas de esta familia? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué formación tiene? ¿Qué capacidades? ¿Qué talante tiene? ¿No? Entonces, bueno, pues es muy duro sobre todo para el designado, yo entiendo el designado sucesor, ¿no? O quien ha hecho un paso al frente, ha dicho yo voy a ser el que me voy a encargar de esto o la que me voy a encargar de esto, que tiene su complicación, pues también está en un momento de sentirse muy observado y muy observada, ¿no? Y entonces hay que ser muy empático con este momento, ¿no? Porque todos los roles sufren un cambio. El que nunca había hablado y nunca había participado, pues ahora yo ya soy accionista directo porque hay tal, y entonces quiero hablar. Y el que se siente que está al cargo o que se espera del que esté al cargo, pues sabe que todo el mundo le está observando. Entonces, bueno, hay que gestionar muy bien este momento y ponerse mucho en el lugar del otro, ¿no? Como en todas las situaciones de cambios y de familia y demás. Muy bien, Irina. Es un poco pues muchas gracias por... y Ana, en vuestro caso, ¿cómo en tu caso y cómo lo ves tú? En nuestra casa, bueno, es lo que os comentaba antes, ¿no? Pues sí que es verdad que desde que empezamos en el año 2004 con el protocolo siempre ha habido directrices claras, pero sí que es cierto que la familia convivimos en el día a día, somos propietarios y a la vez, bueno, pues hay diferentes direcciones. No tenemos una dirección general como tal, sino que cada uno lleva su departamento y su grupo de personas, ¿no? de equipo humano. Y en este caso, por ejemplo, es verdad que convivimos todavía con la segunda generación, con mis dos tíos, pero ya lo que es el día a día, el rumbo lo ha tomado claramente la tercera generación y actualmente pues estamos en el departamento técnico y comercial, estamos pues, tanto primos y hermanos coordinados y las decisiones siempre se consensuan entre todos y yo creo que es el mejor camino, ¿no? Al final tener unas directrices claras y una estrategia bien definida. Es en eso en lo que nos basamos. Pero en este proceso, de ese paso de segunda a tercera, por ejemplo, ¿tú has visto alguna cosa que te ha sorprendido en alguno de tus primos o en algo que has dicho, esta persona no es como yo esperaba o hay cosas que se me habían escapado absolutamente? Porque muchas veces nos pasa que estamos pensando cosas y resulta que no tenemos la sensibilidad o la tenemos... ¿Cómo has visto alguna cosa especial que nos pueda servir a todos de
de Sí ayuda. que es verdad que nos hicieron, bueno, pues a nivel del protocolo, cuando lo hemos actualizado hace 4 o 5 años, sí que nos hicieron pues una especie de, pues eso, para conocernos un poco mejor, ¿no? Una serie de roles y a través de una persona externa, y eso nos hizo conocernos un poco más, porque sí que es verdad que igual yo no sabía ni lo que opinaba mi propio hermano con el que había estado conviviendo unos años. Entonces ahí sí que nos dimos cuenta, pues eso, de que igual no todos buscábamos los mismos objetivos en un momento dado. O sea, quiero decir, por ejemplo, este último año que ha sido tan duro, pues sí que me he dado cuenta pues, que mis primos siempre han apostado por la calidad, que son los técnicos, los que hacen el vino, y siempre decían, oye, o sea, no se saca el vino, o sea, no vamos a vender vino hasta que no tenga una máxima calidad. Y igual ahí sí que es verdad que a veces hemos tenido nuestras cosas, claro, porque es verdad que como comerciales, mi rama, sí que pensábamos, bueno, es verdad que tiene que tener calidad, pero es que el vino ya tiene 5 años de envejecimiento. O sea, te pongo este ejemplo porque es verdad que a veces sí que opinamos diferentes, claro, porque al final ellos siempre vas a apoyar tu equipo y tu Claro. forma de trabajar, ¿no? Entonces, sí que en ese caso sí que hemos tenido igual alguna controversia, pero habitualmente es verdad que llegamos a un buen consenso y hasta el momento no nos ha ido mal, con lo cual espero que sigamos así. Fantástico. Pues sí, que sigáis así. Bueno, entonces a María Jesús, de las cosas que nos han dicho tanto Irina como Ana, supongo que esto es como si tú en tu consulta, ¿no? Digamos, en tu despacho, ves estas cosas, verás muchas más y peores, porque como tú decías, los que van a ti son gente que tiene problemas, porque desgraciadamente la mediación todavía no se entiende como una cosa, mediación preventiva, que habría que hacer desde el principio, o a lo mejor desde bastante al principio. ¿Qué piensas, Chus? Pues sí, Oye, María totalmente Jesús, de perdón. acuerdo. Es verdad que ya cada vez vienen más empresas a nosotros para prevenir, como había dicho antes, pero la mayor parte, el 80%, es cuando ya está el problema y bueno, pues como todo cuando hay una crisis, hay resistencia al cambio, como también han dicho mis compañeras. Nosotros vemos, digamos, la diferencia entre la etapa de la fundación y las siguientes etapas es fundamental, porque así como en esa primera etapa de la fundación, digamos, donde ahora los fundadores vienen a tener entre 65 y 85 años, se ve, por ejemplo, que las culturas son diferentes, se da más prioridad a la empresa, el perfil del fundador es muy determinante como perfil de persona inteligente, visionaria, de autoridad, se prefiere la acción a la planificación, se centran más tal vez en resultados a corto plazo. Cuando pasamos a la etapa de asociación de hermanos, digamos, se producen muchos cambios en las personas. Es decir, esos hermanos que ahora toman el relevo dan mucha más importancia a la familia. En general tienen más formación. Muchas veces en esta etapa de hermanos, incluso el fundador sigue presente, porque si vive todavía no se va del todo. Va a ver a los chicos, a la empresa, y eso a veces también en ocasiones genera conflictos, porque no se acaba de legitimar a la persona que ya está al frente de la empresa. Y también aquí se produce una combinación entre tradición y cambio a la modernidad. Entonces, todos estos cambios producen crisis. ¿Y cómo afrontarlas? Pues depende de muchas de las cosas que han dicho mis compañeras. Hay que tener mucha empatía, mucha inteligencia emocional, hay que hablar con ellos, porque en ocasiones no están acostumbrados ni a hablar ni a ser escuchados, como decía Irina, ¿no? Entonces, nosotros en la mediación lo que hacemos es, muchas veces se les pregunta, ¿tenéis un plan, un protocolo? Y sí, a ver dónde está el protocolo. Han hecho un protocolo, pero digamos que no ha sido consensuado, con lo cual no sirve para nada. Y lo que se trata es de tender puentes de comunicación entre ellos, de que se acostumbren a reunirse, a hablar, a debatir, a ver que bueno, el conflicto no es malo, un conflicto bien gestionado es positivo y ayuda al crecimiento, ¿no? Se trata en ayudarles a gestionar, digamos, todo lo que ahora es nuevo para ellos, porque ya no tienen esa figura de autoridad que decía esto y era amén, ahí no había nadie que lo rebatiera, ¿no? Ahora tienen que acostumbrarse a esta nueva comunicación, al consenso y a la colaboración. Muy bien. Bueno, vamos bastante bien, o sea, todavía nos quedan 20 minutos, o sea que podemos tratar temas y además me gustaría que entre vosotras intervinieseis, porque parece que estamos todos demasiado de acuerdo, ¿no? O sea, que hubiese
un poco de controversia. Voy a lanzaros una pregunta sorpresa, que yo creo que tenemos tiempo para tratarla y que seguramente puede ser que tengáis puntos de vista diferentes y que es típico en todas las familias. Y además, como explicaba María Jesús, en este momento, en esa transmisión distinta de primera a segunda y de segunda a tercera, hay unos intervinientes importantes que son los que en algún tiempo llamábamos in-law, pero que podíamos llamar los esposos, las esposas, los que no son directamente de la rama de sangre, ¿no? Y ahí hay familias que lo ven de una manera y lo ven de otra. Empezando Ana, porque yo sé que vosotros lo tenéis pensado de una manera y creo que en el caso de Irina es de otra. ¿Cómo afectan estos esposos y esposas en la transmisión? Pues de momento, Ricardo, en lo que afectan es en una comida familiar anual. Quiero decir, nos reunimos, es verdad que este año no ha podido ser, el último año, pero siempre hacemos una reunión familiar, pero antes de ello lo bonito es que, bueno, intentamos transmitir, porque sí que algo que quiero comentar, que me he quedado con las ganas de decirlo antes, es que, claro, nuestra tercera generación somos 7 y hemos estado siempre muy unidos, hemos veraneado siempre juntos, no hemos convivido el día a día, pero sí nos han transmitido nuestros padres o tíos el legado de la familia, la tradición. Entonces, eso es lo que intentamos transmitir a nuestros hijos respectivos, pero sí que es cierto que la única forma, como son tantos, van a ser ya 15, pues en ese caso sí que tenemos que hacer una reunión consensuada anual con alguna actividad para que vayan conociendo un poquito los procesos de elaboración de la bodega o de la viña y tal. Entonces, yo creo que ahí lo que es los cónyuges, los in-law, pues sí que se implican en que sus hijos estén allí todos y que disfruten y que vivan el momento, pero sí que es cierto que ellos saben claramente que tienen voz, pero no voto, ¿vale? Y Irina, en vuestro caso. Bueno, este es un tema, ¿eh? Este es un tema. Este es un tema y bueno, nosotros la verdad es que estos somos, como diría José Ramón, muy catalanes, ¿no? Y somos más de que los in-laws están más al margen de lo que es el negocio, de lo que es, bueno. Luego, yo siempre en esto, pues a lo mejor genero más debate dentro de casa porque también digo, bueno, es verdad que están al margen, pero están y cada uno luego comparte de forma muy individual con su pareja y entonces, claro, depende mucho de cada uno y también de la formación de la pareja, ¿no? Porque a lo mejor si uno es médico, pues a lo mejor no sé, tiene menos interés pues, por las cosas de la empresa que si otro está metido, pues en nuestro caso que tratamos mucho el mundo inmobiliario o tal, pues participa más, ¿no? Entonces, creo que eso hay que unificarlo de algún modo. Entonces, nosotros todavía estamos construyendo ese protocolo familiar, porque como mi padre todavía está muy presente, lo estamos todavía trabajando y son capítulos que son difíciles de llegar a un consenso, ¿no? Porque bueno, por un lado, pues sí, es verdad que no hay que mezclar, porque luego vienen los divorcios, las separaciones y, bueno, más del 50% se divorcia, ¿no? en España. Entonces, pero por otro lado son los padres de tus hijos, ¿no? Con lo cual, si tú un día faltas, la mujer o el marido va a estar muy presente en la cultura familiar, como mínimo hasta que sean mayores, con lo cual yo soy más partidaria de que se involucren, como mínimo que estén bien informados, lo que decía Ana, ¿no? Pues una vez al año, porque al final, lo sabemos todos los que estamos en el mundo de la empresa familiar requiere mucho sacrificio personal, a nivel de dedicación, a nivel de tiempo, a nivel de... O sea, que tiene muchas ventajas, pero que también... Y las parejas, pues llega un momento que pueden decir, oye, todavía está el gorro de la familia, de la empresa familiar, o los haces un poco partícipes y les haces, pues que tengan también, pues la parte, aunque sea la parte emocional o la parte de lo que decía Ana, de una vez al año, pues montar algo y que conozcan, porque si no se supone que conocen, pero no se supone, bueno, total, que es un tema complicado, no tengo la solución mágica, ni mucho menos. Pero creo que hay que considerarlo, hay que considerarlo. Sí, yo creo que sí. Y María Jesús, tú en tu experiencia y de la gente que te viene, digamos, a la clínica, ¿qué funciona mejor? ¿Has visto casos donde claramente hay un cuñado o un no sé cuántos o no? ¿O eso es un mito?
No, bueno, vamos a ver, hay un montón de casos y casi todos de ellos diferentes. Lo que sí que es cierto es que nosotros desde el Instituto Internacional Pro Mediación trabajamos desde el punto de vista sistémico. Es decir, entendemos que todo en la empresa familiar es un sistema y todo está relacionado, tanto estén dentro de la empresa familiar o sean externos, como pueden ser en este caso los cónyuges, igualmente que los clientes, que proveedores, que es todo un sistema, ¿no? Entonces, digamos que eso lo tenemos muy presente. No hay duda de que la familia política que no trabaja en la empresa, esposas, esposos, cuñados, yernas, yernos, nueras, influyen muchísimo, digamos, si no desde el punto de vista formal, pero sí que tienen una influencia muy grande, digamos, en las decisiones que luego sus cónyuges, que ya sí que son familia, toman en la empresa. Eso está clarísimo, entonces no se puede obviar. Digamos que a mí siempre me gusta hablar mucho en mediación cuando estamos con toda la familia de la silla vacía, ¿no? ¿Quién hay en esa silla vacía que no está presente en la sala, pero que sin embargo sabemos que toma decisiones que influyen muchísimo y que en muchas ocasiones les llamamos también a mediación, porque influyen más de lo que muchas veces se piensan. Entonces, por supuesto, igual que el tema, por ejemplo, de la madre, es un tema también importante porque en ocasiones es una figura que no está directamente en la empresa trabajando, pero que igualmente tiene un enorme poder de decisión en los hijos, en el marido. Entonces, nosotros trabajamos en ese sentido desde la sistémica. Claro. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues volviendo un poquito a lo que habíamos venido hablando todo el tiempo, que era la forma de hacer ese relevo, tanto el relevo al frente de los negocios como el relevo patrimonial. Yo quería preguntaros que si pensáis que esto es un asunto que tiene principio y fin, que ocurre de pronto, ha fallecido y entonces hay que afrontar eso. Un poco en la línea de, sabéis que Luis XV y Madame Pompadour, cuando empezaron a tener problemas, se atribuye que dijo aquella frase de después de mí el diluvio, ¿no? Dice que, bueno, lo que pase después, pues que se arreglen los vivos, ¿no? ¿O pensáis que esto es un asunto que hay que hacer desde hace mucho más tiempo? Y casi, en este caso, le pregunto a María Jesús, porque ella estará viviendo esto continuamente. Sí, pues ojalá se hiciera así. Esto es un proceso. Y digamos que si se hiciera desde el principio del comienzo, ¿no?, de esta actividad empresarial, sería mucho más fácil, porque si esperamos a que llegue el momento, como he dicho antes, todos esos conflictos latentes que antes no se resolvían o que se obedecía de forma ciega al fundador, salen y ya pues hay peligro no solo de que se rompa la empresa, sino de que también se rompa la familia. Una empresa familiar no puede ir nunca a los juzgados. Eso es el fin de todo, de la empresa y de la familia. Con lo cual, sería, digamos, lo ideal, que no siempre se da, sobre todo en las empresas que vienen a nosotras, que fuera una transición, ¿no?, un proceso en el que se fuera hablando, viendo cómo se va a hacer esa sucesión, viendo las competencias de cada uno, dejando de lado algunos factores subjetivos que muchas veces, pues por esa cultura en ocasiones machista de la empresa, prevalecen, ¿no? Y que todo fuera consensuado y por lo menos hablado, por lo menos que saliera a la superficie para que se pudiera hablar. Entonces, pues ojalá fuera así. Yo desgraciadamente, como he dicho, las empresas que ya vienen a nosotros no lo han hecho de esa manera. Y por eso vienen muchos de los conflictos que se les presentan de golpe. Gracias. Ana, Irina, ¿estáis de acuerdo o pensáis que eso, que después de mí el diluvio? Irina, si quieres empieza tú. Bueno, yo creo que lo del diluvio siempre puede suceder, siempre. Es algo que... Aunque lo hayas preparado. Aunque lo hayas preparado, eso es cierto, pero como todo en la vida, si te lo trabajas, tienes muchas más posibilidades de tener menos problemas, ¿no? Yo creo que un grado de incertidumbre siempre está, pero si conoces bien la voluntad del fundador, todo el mundo ha expresado realmente, de verdad, su voluntad para el futuro.
todo el mundo está abierto a ciertos cambios y se trabaja, al final siempre saldrán cosas, pero si nos lo guardamos todo, al final entonces sí que explota todo cuando la persona no está, ¿no? Entonces, es verdad que a veces, claro, dices, bueno, me callo esto porque así ya, ¿no? La próxima reunión ya diré lo que pienso porque no tengo hoy ánimo de discutirme o lo que sea, pero al final vas posponiendo y entonces imagino que bueno, no sé, sucede mucho, pero cuando lo has trabajado y cuando eres consciente de que ya en las reuniones que trabajas van saliendo cosas, ¿no? Pues dices, oye, pues atento, porque si no luego pasarán ese diluvio, con mínimo una tormenta un poco fuerte que a nadie le apetece, ¿no? Es evidente que es así. A ver, Ana. Pues yo, bueno, aparte de coincidir con Irina en lo que está comentando, también creo que es importante el diálogo, la buena comunicación, porque a veces sí que noto, en nuestro caso por lo menos, que la comunicación interna no fluye tanto como la externa, ¿no? O sea, que decir que como no estamos en el día al día en el negocio todos, o sea, físicamente, porque yo estoy en Madrid, por ejemplo, con mi hermano, y mi hermano, aunque sea la persona que lleva la dirección financiera, es verdad que va una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Entonces, quiero decir, tener mucha fluidez y una buena comunicación interna lo veo primordial. Y luego, por supuesto, el tema del compromiso, el tener claras las bases de cómo funcionamos, y en caso de conflicto de intereses o conflicto de que no estemos de acuerdo, pues intentar solucionarlo de la mejor forma posible. Y ojalá no se le llegue a eso, pero si hace falta una persona externa que ayude a la intermediación, como puede ser Chus, pues oye, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir que para eso están, y creo que es bueno hacer unas reflexiones, pensar en los conflictos y solucionarlo de la mejor forma posible. Yo creo que también es importante el tener, el que cuando se habla se intente olvidar estos roles de la infancia, ¿no? Porque todos tenemos tendencia a veces a, bueno, es que mi primo es así porque siempre ya de pequeño era así, es que tal, o sea, y la otra no se ocupa, o el otro no sé qué, y el otro tiene un carácter difícil. Entonces, claro, tú vas a una reunión en una empresa y tú, bueno, sí, si llevas 25 años trabajando en esa empresa, sí que le conoces muy bien el carácter, pero tendemos mucho en la familia, y es natural porque nos conocemos tanto, ¿no? que es natural, pero hemos de ser un poco más profesionales y dejar un poco toda la parte de rol, oye, un poco fuera, ¿no? Porque si no, entramos todos demasiado condicionados. Yo creo que es difícil de no hacerlo, pero es importante intentar evitarlo un poco, porque si no ya casi sabes la respuesta del otro antes de que la diga, ¿no? Porque ya sabes que es así. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho, mucho, porque al final, por mucho que tal, cada uno tiene su rol en la familia desde pequeño, y eso hace que, bueno, ya vayamos con ideas preconcebidas. Y lo que ha dicho, lo que estáis diciendo, y concretamente lo que ha dicho Ana de la comunicación, es que es importantísimo, ¿eh? Y en muchas ocasiones son muy reticentes a comunicar, por digamos, pues esa costumbre que tienen, ¿no? De muchas veces hacer lo que se les ha dicho que tienen que hacer, y todo ha ido bien, y ahora ya el comunicar cuesta trabajo que se reúnan. Nosotros les mandamos que se reúnan, que hablen, que digan sus intereses. Tienen que decir cada uno sus intereses. No pasa nada por desvelarlos, porque muchas veces los problemas vienen de la falta de comunicación. Más que un interés, más que un conflicto tangible de un suceso, es que hay una falta de comunicación tremenda entre todos. Entonces, cuando empiezan a comunicarse, cuando les ayudamos a comunicarse, pues resulta que al final todo se soluciona y dicen, pero bueno, qué fácil era. Si es que faltaba comunicación, algo tan sencillo, ¿no? Pero tan difícil en estas empresas familiares. Sí, sobre todo porque lo que os comentaba, o sea, cuando estás ahí fuera de la empresa, pues es verdad que el tema online está muy bien, pero llega un momento que se les escapa cosas, es evidente. Por eso digo que a mí no hay cosa que peor me pueda sentar que enterarme por terceros de algo que se ha hecho en la empresa. O sea, eso ya, digo, ahí sí que me pongo, vamos, ahí sí me notan mis raíces vascas, ¿eh? Sí, totalmente. El fallo en la comunicación es muy grave en todas las empresas, no solo en las familiares, porque además se interpretan cosas que no son. Y bueno, se puede llevar, como he dicho antes, a conflictos que son absurdos, que no existen, que ha sido todo un problema de interpretación. Entonces, y sobre todo también, algo que también recalco mucho es el respeto y el diálogo, el respeto
y es consensuar las opiniones entre todos. O sea, eso es importantísimo. Así es. Muy bien, pues la verdad es que da gusto oíros. Yo quería preguntaros una última cosa, que la traslado de hacíamos hace 2 días una cosa en CEIN y hubo una pregunta que la contesté yo diciendo que precisamente que asistiesen hoy para que supiesen la respuesta, que se la vais a dar vosotros. Y lo que nos preguntaban era si con las circunstancias del COVID y demás se había acelerado el número de empresarios que habían decidido hacer procesos de sucesión, ¿no? Y si al final esto era, y empezamos casi solo, que a María Jesús empieza tú porque eres la que tienes eso. Pero en definitiva, la pregunta es, ¿situaciones complicadas aceleran la necesidad o hacen ver que realmente se va a producir el diluvio y que llega un momento en que hay que hacer algo? ¿Cómo lo estás notando en estos momentos? Aparte de los casos traumáticos de gente que ha fallecido en todo esto, ¿no? Que desgraciadamente a los que ya tenemos una edad, pues nos toca más que a los que sois más jóvenes, ¿no? Pues mira, desgraciadamente ahora tenemos tres casos de mediación de empresa familiar que pues ha sido por fallecimiento por COVID. Y bueno, pues en los 3 digamos que se junta el que no había una planificación respecto de la sucesión. Entonces, pues bueno, estamos trabajando un poco a través del diálogo y la comunicación, porque realmente en mediación es lo que hacemos, ¿no? Ver qué necesidades tiene cada una de las personas, qué intereses. En muchos casos nos encontramos con que, digamos, la empresa, el padre, por ejemplo, tiene el 51%, la madre el 49%, y bueno, pues hay un testamento donde se dice que el hijo hereda el negocio y las hijas el patrimonio, y bueno, en ocasiones no están de acuerdo. Es decir, que sí que es verdad que cuando vienen circunstancias así de repente, es más complicado porque ni siquiera se había podido hablar o planificar o por supuesto, dar, digamos, unas pautas, ¿no? de actuación. Y sí que lo estamos viendo, ¿eh? Por supuesto que sí lo estamos viendo. Sí. Entonces, yo creo que podríamos concluir todos que este tiene que ser un proceso para que se produzca de una manera suave y como una cosa natural y ley de vida y demás. Pero claro, ley de vida que hay que pensar que las leyes de vida se cumplen, ¿no? Son de las que se cumplen seguro, ¿no? Entonces, que hay que empezar a prepararlas con cierto tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Y ya es la última pregunta porque ya vamos a dejar paso, que creo que tenemos muchas preguntas. Una última recomendación, unas claves. Yo me imagino que tú vas a decir comunicación. Esa es seguro una de las claves. Entonces, por mí. Sí. Bueno, comunicación, sobre todo saber trasladar el legado que nos han enseñado nuestros padres, la segunda generación o mis tíos, pues saber trasladarlo de igual manera o incluso mejor a nuestra 4ª generación, que es más que inminente, ¿no? Que mi sobrina, la más mayor, tiene 23 años y yo sí que creo que les hemos enseñado, pues eso, a amar nuestro negocio, vivirlo en el día a día con pasión, transmitirlo a los amigos y conocidos, pero sí que es cierto que siempre pues diciéndoles pues, que aunque tengamos este negocio familiar, que ellos también se formen lo mejor posible, que hagan sus prácticas, y yo creo que eso es muy importante. O sea, quiero decir, una buena formación, una buena experiencia y todo eso luego poder transmitirlo, por supuesto, al negocio familiar. Ojalá sea así. Muy bien, muchas gracias. Irina, ¿quieres añadir cosas? Por supuesto, sí, sí. Yo creo que bueno, la comunicación no hace falta decirlo porque lo hemos dicho y creo que es común para todos, pero también veo muy importante la participación, ¿no? O sea, el fomentar que todos aquellos que a veces son más callados en la familia, que realmente expresen, ¿no? Que realmente participen, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante es conocer bien, si puedes, evidentemente, si la persona ha fallecido, pues no, conocer la voluntad del testador o del fundador, ¿no? De atrevernos a preguntar, pero de verdad, porque eso muchas veces, bueno, luego tú lo vas adaptando, pero te sirve de dónde vienes y por qué, y luego ya pues lo vas adaptando porque el mundo cambia, las personas cambian, pero es importante conocer y atrevernos a preguntarle, ¿no? Y la última es que creo que es muy importante conseguir éxitos. Es muy importante porque es lo que más une.
Sí. Esos éxitos no siempre son 100% económicos, que evidentemente esos unen muchísimo, pero también es, oye, pues hemos conseguido pues, tener no sé cuántas reuniones y avanzar en que nos hemos puesto de acuerdo en esto que parecía complicado, o hemos conseguido que una persona que nunca participe y se involucre y se ilusione, ¿no? O sea, yo creo que el conseguir éxitos hay que ser realista, es lo que más une. Sin duda. Estoy de acuerdo con Irina, pero también es verdad que en eso de los éxitos también es importante la cohesión, la unión de la familia y eso creo que es fundamental. Totalmente, porque los fracasos es cuando pesa la cohesión, o sea, cuando los éxitos ilusionan y ayudan, pero cuando hay un fracaso, que también los hay, pues ahí es donde se ve si estás cohesionado, si tienes los valores, si ¿no? O sea, que ambas cosas, pero que a veces no se dice, ¿no? Y es verdad que al final, ¿no? Hay frases en los libros de empresa familiar que dicen que, ¿no? Que dicen eso de que, no sé cómo era, que la empresa familiar la une el dividendo, ¿no? Algo así decían, ¿no? Y eso es indispensable, pero no es lo único, ¿no? Creo que es importante decirlo también. Y la motivación, Irina, muchas veces viene por eso que estás diciendo, ¿no? Y que los grupos, que los equipos estén motivados, pues es fundamental. Yo añadiría lo que habéis dicho vosotras también, la corresponsabilidad de todos, independientemente que sea una persona que tome el mando, porque así está decidido, todos son responsables de lo que ocurre en la empresa familiar. Incluso, fíjate, iría más allá y diría que todos son responsables de, en un momento dado, preguntar al fundador de la empresa, a quien dirige ahora mismo el negocio, decirle, oye, papá, ¿qué pasa con la sucesión? ¿Por qué no lo tratamos? Porque yo ahora mismo tengo encima de la mesa casos donde están esperando a la apertura del testamento porque no saben lo que dice el testamento. Entonces dicen, no, nosotros lo que haya previsto nuestro padre lo vamos a aceptar, y no lo saben. Entonces, esto es grave, ¿no? Pero ahí no solo es responsabilidad decir, es que él era así, no. Vamos a preguntar, vamos a perder el miedo a comunicarnos. Oye, papá, vamos a sentarnos a ver qué pasa, vamos a decidirlo antes, y que también, como ha dicho Ana, que en caso de que vean dificultad al hablar, pues que pidan ayuda externa de mediadores, de consultores, que bueno, les va a ser, por lo menos al principio, mucho más fácil esa comunicación a la que no están acostumbrados. Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres. Sí. La verdad es que es un placer, como desde luego para mí, creo que todos habremos aprendido mucho y vamos a cumplir el horario. O sea que entonces le voy a pasar ya la palabra a José Ramón para que saque las conclusiones de esta mesa. Bueno, ya estoy, porque es que la tecnología es la tecnología. La verdad es que hemos elegido bien a las expertas, como habéis podido ver. Yo por lo menos estoy encantado. Las tres son colaboradoras de la Fundación, y Irina y Ana y sus familias y sus hermanos hicieron el curso, el Private Wealth Management, que trata de todo esto. Y la verdad es que es un orgullo y una gran satisfacción para la Fundación Numa el tener estas personas como colaboradoras. Bien, yo lo que quiero señalar es que ahora la pregunta se puede responder, ¿no? ¿Es posible una sucesión no revolucionaria ni dramática? Creo que todos estaréis de acuerdo que sí, pero significa que sí, pero que hay que trabajar. Y esto no es ni más ni menos que la cuestión. Luego ya, segunda parte, ¿qué han dicho nuestras ponentes en la mesa redonda? Chusa, Ana e Irina, pues de libro. Hay que hablar, hay que consensuar, hay que participar, hay que trabajárselo, el respeto, la corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad no es posible si no hay comunicación, si no se siente y no se vive el negocio, porque al final pues bueno, se considera que de alguna forma una cosa es el negocio y otra cosa es la familia. No, mira, en una empresa familiar el negocio y la familia forman parte de algo que es su vida, la vida de la familia empresaria. Y por tanto,
Hombre, la comunicación pues debe ser, por supuesto, sistemática, muy importante, sistemática, relevante y como ha dicho Ana e Irina, es clave para mantener la cohesión, especialmente en momentos de crisis. Y estoy de acuerdo con Irina, no hay nada que ayude más al éxito que el éxito, por supuesto, y hay que divulgarlo y hay que vivirlo juntos. Entonces, obviamente la estrategia, directrices y reglas de juego claras, perfecto. Los esposos. Yo soy un esposo. Soy el inventor del in-law, pero yo creo que es mucho mejor esposo, que se lo oía a una familia francesa extraordinaria. Son un empresón, son estos que tienen múltiples negocios y la verdad es que tienen una gestión de la familia y del negocio impecable, impecable. ¿Qué quiero deciros? Ahora, todo esto está muy bien, pero quiero proponeros, creo que tengáis en cuenta que todo esto, tenéis modelos. Hoy existen muchísimos modelos y enfoques y la pregunta, los 3 o los 4 modelos son el TRAS. Bueno, este es un modelo muy americano que se enfoca en la conservación del patrimonio y lo que se hace es que la familia, pues en muchos casos, como pongo ahí en interrogación, es prácticamente rentista, puesto que no pueden tener acceso y la gestión del patrimonio y los negocios se ponen en manos de un trust. Por eso un trustee, y la familia queda totalmente. Y eso provoca pues, situaciones a veces complicadas. Los modelos más clásicos pues, son la monarquía o república democrática como modelo de familia. La diferencia es simplemente que hay familias que consideran que, bueno, pues que el CEO de la empresa familiar, que está enfocado en la continuidad, por tanto, este modelo está enfocado en la continuidad de la empresa familiar y por tanto, el modelo de familia pues es, bueno, la familia ampliada, que sería cuando metes también incluyes a los in-laws, y que a la hora de hablar de la gestión de las empresas, pues tomas como único y principal criterio prácticamente es que haya un CEO competente y un equipo competente. ¿Que es de la familia? Perfecto. ¿Que no? Pues hay que buscarlo fuera. Y antes se hablaba mucho de relevo y ahora se habla más de proceso de sucesión en este modelo clásico. El relevo efectivamente antiguamente era algo instantáneo y efectivamente, como alguien ha dicho, pues me parece que ha sido María Jesús, pues que hay muchas familias que el testamento se enteran del testamento cuando muere el testador. Eso es un error gravísimo, porque puede haber muchas sorpresas y no hay tiempo ni capacidad para gestionar las controversias que pueden terminar en problemas legales y con la disolución o destrucción de la familia y posteriormente la ruina del negocio. Nosotros somos muy partidarios de que hace falta conjugar en un modelo todas estas claves que hemos hablado, ¿no? Y para nosotros consideramos que el objeto que debe ser la base de la continuidad es el legado completo. ¿Qué significa? Pues lo que han dicho también nuestras ponentes. Hay una serie de elementos intangibles que son los signos de identidad, la visión, los principios y valores, que como han dicho, pues hay que transmitirlos. Bien, ahora hablaremos después cómo lo podemos transmitir. Y nosotros consideramos que el modelo es la cooperación multigeneracional y la entendemos que es una tarea diaria a lo largo de toda la vida de todos los miembros de la familia y que por supuesto requiere el compromiso y la corresponsabilidad y la cooperación de todos los miembros de la familia. Y aquí yo soy partidario que cada familia debe decidir la estrategia frente a los esposos, pero deben tenerlos en cuenta. Bien, ¿cuál es el mejor de estos modelos? Pues miren, el mejor de estos modelos es que hay que tener en cuenta que la familia y los negocios evolucionan sus signos de identidad y el modelo no es uno. Como ha dicho Ana, está muy bien el protocolo, pero el protocolo cuando las cosas cambian, la familia crece, los negocios se complican y hay mayor diversificación, no te queda más remedio que reconstruir y que reconsiderar. Por tanto, el mejor modelo de continuidad es aquel que responde a la identidad de la familia, a las características del negocio y del patrimonio y que además se van adaptando con el tiempo para gestionar los cambios y, por supuesto, la creciente complejidad que la realidad de la familia empresaria va a tener. Bien, ¿qué significa cooperación multigeneracional estructurada?
Para el equipo de la Fundación Numa, nosotros consideramos que la aportación de la familia, la convivencia, la cooperación, está basado en 3 grandes principios. El primero es que las necesidades estratégicas de capital familiar. Entendamos que nosotros lo que tratamos de hacer es un mapa de roles y responsabilidades, pero lo primero es que tiene que estar al servicio de una estrategia, de unas directrices claras, y esto ya conlleva un cierto trabajo. 2, que debe ser voluntaria, por tanto, el compromiso y la disponibilidad lo define cada miembro de la familia. Y el tercer elemento importante son sus capacidades y habilidades. No podemos cometer errores a la hora de decidir quién va a dirigir los negocios, porque es el sustento del bienestar de la familia y de muchas otras personas, de los miembros de la organización de la empresa, muchos clientes y muchos proveedores pueden sufrir las consecuencias, y esto no es simplemente un problema de familia. Bien, ¿cómo se puede construir esto? Pues lo primero es que hay que considerar un modelo de familia en el que yo no soy partidario de llamarle ramas. Yo creo que cada unidad familiar compuesta por una pareja y luego sus nuevas generaciones deben tener el mismo nivel de responsabilidad y de importancia a la hora de decidir las estrategias y las reglas de juego, porque eso va a ser lo que va a favorecer la cohesión, la participación y la corresponsabilidad. Por supuesto, si queremos tener personas capacitadas, debemos mantener un plan muy detallado y muy potente del desarrollo integral de los miembros de la familia y los miembros de la organización, para crear ese capital humano que nos permita tener suficiente siempre para desplegar e implementar las estrategias que digamos. Y un elemento muy importante: no todo el mundo tiene que ser el presidente, ni todo el mundo tiene por qué ser consejero. Lo importante es que hay muchas formas de ser útil para la familia, para el negocio. Puede ser en el negocio, en el patrimonio, simplemente representando a la familia. Hay muchas formas. Mi familia, por ejemplo, mi mujer es la presidenta del Consejo de Familia. Yo soy el presidente del Consejo de Administración. ¿Por qué la bicefalía? Porque yo creo que es importante, porque así hay un equilibrio y hay un recuerdo entre ambos, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusión tiene todo esto? Pues mira, para mí el relevo será un proceso natural y no traumático, y la sucesión igual, a condición de que la convivencia y la cooperación multigeneracional sea real. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que haber un trabajo conjunto y definir ese mapa de roles y hacer un plan para transmitir tanto el capital espiritual, los principios, los valores, todo esto que hemos dicho. ¿Y esto cuándo hay que hacerlo? Lo antes posible. Estos procesos no pueden ser nunca urgentes. Si desgraciadamente hay un problema dramático, pues chico, don't worry, be happy. No nos quedará más remedio que asumir el problema, pero hay que adelantarse. Por eso, en contra de los modelos clásicos, en la Fundación Numa decimos que esto tiene que empezar en la primera generación. La primera generación tiene la responsabilidad de crear un marco de cooperación y de generar los hábitos de cooperación, participación, diálogo, convivencia, etcétera, a través de la comunicación interna para que la familia viva el negocio. Eso empieza en la primera generación. ¿Cuándo? Pues cuando la segunda generación pues está en edad de merecer, que dicen en mi tierra, en Castilla. O sea, cuando ya tienen un proyecto de vida, ya tienen su pareja, etcétera. Bueno, pues en este momento hay que empezar a inculcar todo esto y los planes tienen que estar preparados. A partir de aquí, mirad, una cuestión clara. No tengáis ningún tipo de miedo. Hoy, en el siglo XXI, a estas alturas, las familias empresarias tienen a su disposición conocimientos y herramientas suficientes para hacer que la mayoría de las familias consigan la trascendencia multigeneracional. O sea, que su legado se transmite a través de generaciones. Hay que partir de la idea que la familia del negocio es una unidad y que todos los que estamos aquí, si estáis aquí, estáis preocupados. Y estáis preocupados, en el fondo, sois muy afortunados porque tenemos un negocio, un patrimonio, un legado y la capacidad y el tiempo para construir el futuro que deseamos para las siguientes generaciones. Este refrán o este proverbio árabe me encanta, porque lo que significa es
que cualquier momento es bueno para volver a empezar. Si hace 30 años no lo hiciste, pues chico, empieza ahora mismo. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues no hay que tirarse, no hay que actuar como a tontas y a locas, sino más bien, primero, toma el control de la situación. Es tu vida, es tu negocio. Por tanto, aprende, estudia, la formación continua, intercambia experiencias con amigos, planifica tu continuidad y actúa. Y señores, es su negocio, es su familia, es su decisión. Muchas gracias. Y ahora sigamos con la encuesta, si es posible. Gracias, José Ramón. Si os parece, vamos a abrir ahora un turno de preguntas y mientras acabamos de recopilar las últimas preguntas, vamos a lanzar una encuesta que os ruego, por favor, que nos ayudéis a mejorar, que respondáis, porque nos ayuda a definir los nuevos foros, nuevas actividades y tratar de aportar valor en este foro de empresa familiar. Os dejamos un minutillo y entramos, Elena, si quieres, con las preguntas que ya tenemos y que nos han ido formulando la audiencia. Bueno, mientras yo creo que podemos ir, mientras finalizan el formulario, yo creo que podemos ir formulando alguna pregunta que se ha trasladado a través del chat, porque es verdad que ha estado muy, muy activo. Entonces, la primera pregunta que nos trasladan es, me gustaría preguntarle a los ponentes si se están preparando sus empresas ya para el siguiente cambio generacional, con cuánta antelación consideran que es conveniente iniciar el plan de sucesión o debe ser un proceso continuo, y si aconsejan que se trabaje en él de manera interna o externa. A ver, empiezo yo, si quieres, Irina. Sí, sí, está tuyo. Tú sabes mucho más que nosotros, igual, no lo sé, pero bueno. Yo voy a meter en el charco. Yo creo que sí que una ayuda externa viene muy bien, ¿vale? Tanto cuando se hace el protocolo como cuando hay que actualizarlo o ver un poquito modificaciones. También creo que no hay un tiempo, o sea, yo creo que es un día a día, es una continua formación y ver un poquito, pues eso, las reglas del juego. Entonces yo creo que es eso, o sea, es sobre todo un poco de sentido común y hay veces que no todo sale como uno se plantea. Hace 20 años, pues hay que cambiar cosas, ¿no? O sea, eso está claro. Ni 20, ni 15, ni 10. Pero vamos, a eso voy. O sea, yo creo que sí, es bueno tener una persona externa, porque digo que todos nos sentimos también, pues eso, igual más naturales cuando hablas con alguien que igual no tienes tanta confianza como con tu hermano, con tu primo o con tu tío. Yo creo que sobre todo en un momento inicial es muy importante esa ayuda externa, porque lo que cuesta mucho es empezar, en mi experiencia, ¿no? a trabajar todos estos temas o lo que antes decía, bueno, que no nos asuste preguntar la voluntad del fundador. O sea, pero cuando ya, o sea, al principio ayuda muchísimo tener gente que tiene experiencia, que te hace sentir que en muchas otras familias pues suceden los mismos, bueno, las mismas dificultades, ayuda muchísimo al principio sobre todo. Luego ya
uno se va sintiendo más cómodo tratando estos temas y tal vez pues es más puntuación, pero al principio lo veo básico. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las dos, poco que aportar, ¿eh? Que efectivamente, como ha dicho José Ramón Sanz en las conclusiones, el plan generacional es un continuo a lo largo de la empresa y de las generaciones, por supuesto. Y de manera interna, ojalá pudieran ellas hacerlo de manera interna, y de hecho muchas lo consiguen. Bueno, también de manera externa, pues a través de una mediación o de una persona experta que abra canales de comunicación, como dice Irina, en un momento inicial muchas veces es fundamental. Luego ya, digamos que ellos ya se acostumbran a hablar de esa manera y ya pues van prescindiendo más de nosotros. Pero en un primer momento sí que lo veo interesante, sobre todo para tener cuidado con esa comunicación, con lo que se dice, para no herir sensibilidades, que muchas veces sin querer se hieren. Entonces sí que es verdad que alguien experto en comunicación, como son los mediadores, por ejemplo, pueden ayudar mucho en ese momento. La siguiente pregunta que nos formulan es: ¿cómo valoráis que la familia decida que sea un tercero ajeno a la familia quien dirija el negocio? O sea, ¿cómo valoramos que un Que un tercero ajeno sea el que dirija el negocio familiar? Que esté en la dirección general del negocio familiar, ¿no? Ah, vale. Profesionalizarlo más que seguir, ¿no?, dentro de la familia. Yo personalmente lo veo bien. Creo que es una decisión tan legítima como que sea un miembro de la familia el que dirija el negocio, ¿no? Creo que la familia puede estar involucrada desde muchos ángulos, evidentemente desde el Consejo y desde la Junta, pero también desde otros ángulos, y yo pienso que la familia tiene que buscar al mejor o la mejor candidato o candidata, ¿no? O sea, en un momento dado o para una etapa de la empresa ese candidato está fuera de la familia, personalmente a mí me parece bien. Tiene que estar consensuado, eso sí, claramente. A mí también me parece que lo tienen que consensuar y aceptar, porque en ocasiones esa hubiera sido la solución. Sí que es verdad que yo en mi experiencia veo que hay mucha reticencia en algunas ocasiones a meter a alguien externo. Y entonces, pues bueno, tratan de resolverlo entre ellos y al final ya pues llegan a esa conclusión que a lo mejor de haber sido tomada antes se hubieran solucionado muchas cosas. Pero si eso es lo que necesita la empresa, pues por supuesto que sí. Sin miedos, porque bueno, esto es un aprendizaje y digamos que son, como ha dicho Irina, en un momento dado, no tiene por qué ser para siempre. Si eso funciona se sigue y si no, pues nada, se vuelve a otra solución. No hay blancos y negros, hay tonalidades grises y bueno, hay que ver lo que necesita la empresa en cada momento. En nuestro caso concreto, la verdad es que la bodega empezó no siendo familiar, ¿vale? O sea, teníamos un gran porcentaje, pero trabajábamos con una aseguradora española y fue, bueno, pues mi padre el que decidió que, bueno, con su hermano de que fuera de comprar la parte que nos faltaba para ser familiar. Y a día de hoy la gestión sigue siendo íntegramente familiar, pero no se descarta que la cuarta generación se externalice. O sea, eso hay que verlo. Yo sinceramente en este punto quiero intervenir. Creo que tanto la gestión de la familia como la gestión de los negocios deben tener una persona competente al frente. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Pues que significa que, claro, la presidenta del Consejo de Familia pues tiene que ser alguien de la familia. Generalmente he dicho presidenta, porque creo que las mujeres estáis especialmente cualificadas para ese cargo. Lo digo en serio. Pues sois más sensibles, sois más cercanas, en fin. Y en cambio pues, ¿quién tiene que estar al frente del negocio? Pues como lo ha dicho Chusa, una persona competente. Pero atención, la clave está en los criterios que se utilicen, para llevar esto a efecto. Por tanto, que se consensúe, que se definan unos criterios, porque si primero se definen los criterios que debe cumplir esa persona, pues luego hay que pasar por el tamiz a todos los miembros de la familia o externos y elegir el mejor candidato. O sea, la decisión en una empresa, al frente de la empresa, tiene que ser profesional. Y si no, todos vamos mal.
Elena, ¿Sí? si ¿Sí? quieres formular alguna otra pregunta. Voy a formular, la verdad es que vamos bastante mal de tiempo, voy a formular la siguiente y vamos a ir cerrando. ¿Cómo podría ser el proceso de traspaso de poderes a la segunda generación cuando hay una diferencia de edades de más de 20 años? Es decir, muchos herederos con muy distintas edades, con generaciones muy distantes. No me he encontrado yo en esta situación todavía. ¿No? La verdad es que, pero entiendo que tendría que ser el mismo proceso, ¿no? O sea, al final, evidentemente no puedes hacer partícipe a un niño o a alguien que no esté preparado de según qué decisiones. Pero seguramente en estos casos, y ahí paso la palabra porque desconozco más la situación, en esos casos también desde muy jóvenes van a tener que estar más involucrados que en otras familias, ¿no? Si realmente es así, porque si se produce la sucesión, igualmente van a tener que vivir esa situación. Con lo Bien, cual... formulo la última, ¿vale? Por darle cabida a lo mejor a un tema que quizás sí que ocurra en muchas de las familias. Cuando miembros de la familia tienen distorsionadas sus competencias, ¿cómo reconduces esta situación? ¿Hay alguna manera de acercar posturas? Bueno, si queréis contesto yo porque digamos que esa es nuestra profesión. La profesión de los mediadores es, digamos, pasar de posturas o posiciones a intereses y necesidades. Es decir, hablando con cada una de los miembros de la familia, unas veces por separado, otras veces conjuntamente, vamos viendo qué necesidades y qué intereses tienen. Y en base a eso, muchas veces los intereses son comunes, otras son diferentes. El problema que yo veo es que ocurre a veces que las personas no conocen ni siquiera ni sus propios intereses ni los de los demás. Entonces, cuando ya se pone encima de la mesa todo, es mucho más fácil llegar a unir posturas, como decía esta persona. Es sencillo, es todo un problema de conocimiento, de conocer qué intereses hay detrás de las personas. Desde la honestidad, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿En la empresa, fuera de la empresa? ¿Y tú, y tú, y tú? Porque los intereses son muy diversos en función de cada persona. Entonces, pues bueno, conociéndolos ya se puede llegar a consensos. Muchas gracias. A mí me gustaría decir una palabra sobre esto. Vamos a ver. Mirad, el otro día hablando con un amigo yo le decía, digo, mira, con esto del COVID la única solución buena es no cogerlo. Hagamos todo lo necesario para no cogerlo. Bien, en este tipo de situaciones de la familia o de la empresa, la mejor solución es que esa controversia o esa degradación de las relaciones y de los roles dentro de la familia no llegue. Y por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo puedo hacer que no llegue o disminuir la probabilidad de que ocurra? Pues yo creo que son varias etapas. Primero, las personas de 0 a 17 años es el momento en que aprendemos a construir o construimos nuestra escala de principios y valores. Eso se aprende dentro de la familia. Es lo que antiguamente se llamaba la educación, que ahora pues, se ha diluido un poco. Y la educación dentro de las relaciones familiares son vitales y se transmiten por el ejemplo. Y ahí también se transmite el cariño o la visión real de lo que significa el negocio de la familia para la familia y el negocio en sí mismo, que tiene ventajas e inconvenientes. No hay que edulcorar una situación, sino que hay que transmitir de forma objetiva los sentimientos. Luego viene la siguiente fase, que es la fase de formación. Y la formación es clave, pero la formación tiene que hacerse integral. No basta con la formación técnica. Hay que desarrollar las habilidades transversales, las habilidades de comunicación, la empatía, la inteligencia emocional, el liderazgo. Todo ese tipo de situaciones son cosas que luego favorecen para que la familia pueda dialogar de forma constructiva. Y luego viene la parte en que hay cosas que se tienen que transmitir. Por ejemplo, ¿cómo se puede transmitir el liderazgo o el respeto que le tienen a la generación anterior, por ejemplo, sea fundador o no, la organización? Pues eso tienes que coger al siguiente, hay que elegir al siguiente sucesor y hay que introducirlo poquito a poco.
si tienes amigos o tienes contactos, no se puede decir, y a partir de mañana, en vez de hablar conmigo, hablarás con mi hijo, porque eso no funciona así. Por eso nosotros proponemos siempre que la cooperación multigeneracional es desde la cuna a la sepultura. Es necesario hacer cada cosa en cada momento. Aún así, como dice un amigo mío vasco, Javier Ormazábal, dice, y además hace falta suerte, suerte, mucha suerte. Pero si no hacemos esto, no digamos que tenemos mala suerte. Es simplemente que no hemos hecho nuestro trabajo. Por tanto, oye, formaros y sinceramente, hay mucha oferta y por supuesto, la labor de los asesores y consultores y mediadores es vital porque dan metodología, porque son tropas de interposición de la ONU en un conflicto entre miembros familiares y porque además pueden tener la sabiduría y el conocimiento y la experiencia que en un momento determinado la familia no tiene y a lo mejor no debería tenerlo, pero no se ha preocupado de adquirirlo con tiempo. Por tanto, la fórmula es sencilla, si es que es sencilla, lo que pasa es que hay que hacerlo todos los días. Y no es fácil porque además las situaciones negativas aparecen cuando ya está el conflicto, porque todo el mundo trata de aguantar por si la situación cambia. Y eso es natural en todas las personas y más en las familias, en mi hermano, en mi padre, en mi tío, todo esto es así. Y entonces yo lo que siempre aconsejaré, y perdonadme que me extienda, porque es la labor y el propósito principal de la Fundación. Nosotros lo que queremos es que, vamos a ver, tomar conciencia de la realidad que vivís, que una empresa familiar es una joya, pero como todo tiene sus características y hay cuestiones que hay que gestionar con habilidad y a tiempo. Y por tanto, a partir de aquí yo creo que todo es fácil. Y oye, no es porque esté aquí mi amigo Javier, sino simplemente que la Cámara tiene muchos programas de formación específicos, prácticos, para todo este tipo de cosas. Por tanto, tener en cuenta que la formación no es perder el tiempo. La formación es una inversión. Y yo voy a decir lo último. Si os vais una semana de vacaciones, si os vais una semana a esquiar con los niños y si os vais, algunos se van de caza, perdonad, que le dediquéis 10 o 12 días al año a manteneros actualizados en vuestra formación o adquirir nuevas habilidades, creo que vale la pena. No digáis que no tenéis tiempo. Lo que tenéis que tomar es la decisión de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo. La verdad es que el debate creo que ha dejado un montón de elementos para reflexionar, para pensar, para trabajar. Pero bueno, no quiero irme sin agradeceros, Irina, Ana, María Jesús, José Ramón, la Fundación, Numa, al equipo también de la Cámara. Pero bueno, gracias por compartir vuestras experiencias que yo creo que ayudan a reflexionar, ayudan a ver distintas perspectivas. Y esa generosidad de compartir, pues yo creo que es fantástico para todos, ¿no? Os vamos a dejar en el email de agradecimiento una dirección de correo por si queréis contactar con más dudas o más elementos. La Cámara está siempre abierta para todos. Como decía José Ramón, pues tenemos un montón de programas y un montón de soluciones que además con el apoyo de Fundación Numa pues seguimos impulsando cosas nuevas, con lo cual encantados de escuchar cualquier iniciativa, cualquier novedad y cualquier cosa que podamos apoyar para el desarrollo, especialmente en este caso de las empresas familiares, que son muchas, como decíamos, un 90% del tejido empresarial y que necesitamos que ese tejido siga creciendo, prosperando y funcionando. Nada más. Muchas gracias a todos por participar, por estar. Os invitamos una vez más a seguir viniendo a estos encuentros, a estos eventos en donde tratamos pues, de compartir, de poner encima de la mesa pues, cosas nuevas que nos ayuden a todos y seguir creciendo, ¿no? Al final, que es lo importante, que las empresas sigan y que todos sigamos empujando para que eso funcione. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Cámara y gracias a todos. Gracias y cuidaos mucho. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós.